Cabal. Damos una cordial bienvenida a esta segunda jornada del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2024 Unidos por la Colombia del Futuro. Agradecemos especialmente en nombre de FENALCO y a cada uno de los patrocinadores y participantes en el gran salón de proveedores, que sin esta respuesta es imposible realizar este evento. Antes de continuar, queremos agradecerle muy especialmente a nuestro media partner Noticias RCN por el gran apoyo informativo para fortalecer nuestros nexos y unir a Colombia. Estas transmisiones se pueden seguir. Acaba de llegar al recinto el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien va a estar acompañándonos hoy en una conferencia. Pues por supuesto, Juan, una cálida bienvenida al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que va a estar participando hoy aquí en el Congreso de FENALCO. Bueno, les estaba diciendo que un agradecimiento especial a Noticias RCN y recordándoles que ustedes van a poder seguir todas las conferencias, los paneles a través de la señal de YouTube de Noticias RCN y también a través de nuestra página de internet www.noticiasrcn.com, para que ustedes también hagan parte de esto y de la generación de noticias y de comentarios. Pueden poner sus posts a través de redes sociales con el numeral Unidos por la Colombia del Futuro y etiquetar las redes sociales de FENALCO Nacional. Este congreso ha sido la oportunidad para analizar la visión del futuro del país con diferentes invitados, voces autorizadas, y una de esas voces, son los medios de comunicación. Pues por eso queremos darle inicio ya a nuestra agenda del día con un panel sobre la visión de futuro de Colombia desde la opinión del periodismo nacional. Un panel en donde vamos a tener a varios columnistas y voces de los medios de comunicación. Queremos invitar al escenario a María Jimena Duzán Sáenz, ella es periodista y líder de opinión. También nos va a estar acompañando Aurelio Suárez Montoya, periodista y líder de opinión. Giovanni Celis, director de Red Más Noticias, y Jaime Alberto Cabal San Clemente, presidente de FENALCO, quien moderará este espacio. Bienvenidos. Nuevamente. Juanito. Bueno. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente, un saludo muy especial. Espero que hayan seguido pasando muy bien aquí en Barranquilla. Gracias por la asistencia al día de ayer. Y vamos a continuar hoy nuestro programa pasando por todos estos grupos de opinión tan importantes para Colombia, como ayer, por ejemplo, fueron los jóvenes del país, fueron los alcaldes, igualmente hubo expresión de los expresidentes, y así sucesivamente lo hemos venido haciendo en estos 2 días. Ahora nos toca el turno de conocer un poco la opinión y la visión del país, sobre todo hacia el futuro, con 3 importantes líderes de opinión del periodismo, que son María Jimena Duzán, bienvenida María Jimena, Giovanni Celis, director de Red Más Noticias, y Aurelio Suárez, también destacado periodista con grandes trayectorias los 3. Vamos a empezar y ustedes comprenderán que muchas veces es al revés, ¿no? Cuando uno está en un panel hay un moderador periodista y esa tarea es más fácil que cuando uno es el moderador de 3 periodistas y además destacados, entonces no es fácil hacerlo. Pero entrando al grano, básicamente queremos que nos compartan la opinión
de lo que ya vamos en 25 meses de este gobierno. ¿Cómo ven la terminación en este tiempito que falta y cómo ven a Colombia hacia el futuro? Es un poco la temática que todos hemos venido expresando aquí desde el día de ayer. Entonces, vamos a empezar obviamente por las damas. María Jimena, entonces tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y este interés de saber qué opinamos los opinadores. Y sí, las cosas están cambiando tanto que muchos periodistas pues ya no son periodistas, sino fungen de candidatos. Entonces, eso es un cambio. Pero yo diría que yo diría que hay dos visiones. Uno puede decir, este ha sido el peor gobierno de la historia, como uno escucha muchas veces, o, como dice el propio presidente Gustavo Petro, que es el gobierno del pueblo. Yo no creo ni lo uno ni lo otro. Yo pienso que lo que ha pasado en estos años, en estos 2 años de gobierno de Gustavo Petro, es que tenemos un presidente que no hizo la tarea, que no ejecuta como tiene que ejecutar un jefe de gobierno, y que esas funciones de jefatura de gobierno las ha delegado en otras figuras y en otros, digamos, polos. Y eso es uno de los grandes, digamos, dilemas que tiene el presidente que quería cambiar este país. Yo siempre he dicho que había una gran expectativa y sigo pensando que este país tiene una gran expectativa hacia los cambios sociales, y que el hecho de que hubiese ganado un presidente de izquierda demuestra una madurez muy interesante de nuestro sistema democrático. Sin embargo, siento que uno de los problemas más serios de este gobierno es que ni siquiera fue capaz de desarrollar su hoja de ruta. Tiene un plan de desarrollo que hizo y que realmente concertó con el gobierno, con las fuerzas políticas en el Congreso, y que no ha podido sacar adelante. Y tiene en este momento una serie de desafíos muy grandes, a pesar de que ha sido un gobierno que en temas de macroeconomía ha manejado relativamente bien las cosas y se ha hecho un ajuste fiscal y ha respetado hasta ahora la regla fiscal. Pero por el otro lado tiene el gran desafío de no saber qué hacer con el tema de los servicios de energía eléctrica, por ejemplo, con el tema de la transición energética, que es sin duda alguna el elemento más importante que ha creado una incertidumbre impresionante en el mundo económico, en el mundo de las inversiones, y que está teniendo, digamos, casi que paralizado al país. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Gustavo Petro. Pero se equivocan quienes dicen que Gustavo Petro nos va a llevar a un país como el de Maduro, como el de Venezuela. Petro no se parece a Maduro, Petro se parece a Petro y tiene ganas de parecerse a veces al presidente que acaba de salir de México, AMLO, lleno de subsidios, una política de subsidios que avance y que logre crear como una especie de economía popular. Tampoco lo logra porque Gustavo Petro tiene ese problema de que no hace la tarea y es un part-time president, como digo yo. Y si me tengo que decir rápidamente cuál es el futuro, yo diría que no creo que este país se vaya por estar 4 años en un gobierno que ha sido inoperante de izquierda. No creo que este país se vaya para la derecha. Creo que este es el momento de personas que estén en el centro. No veo cómo la opinión pública, las encuestas, se van a mover diametralmente hacia una derecha reconstruida, entre otras porque la oposición, aquí está el líder de la oposición, el doctor Álvaro Uribe Vélez, entre otras porque voy a decir una cosa que de pronto no le va a gustar al presidente, pero veo que tiene problemas de conseguir un buen candidato y que la única candidata que tiene por ahí no está formando parte del Centro Democrático, y creo que también está aquí, que es Vicky Dávila. Entonces,
con lo cual cierro esto diciendo que a mí me parece muy bien que nuevas figuras entren a la escena política, que se recompongan los escenarios políticos, pero también es cierto que el periodismo, las figuras que salgan del periodismo, y esa ha sido una discusión que he tenido yo con Vicky Dávila desde el comienzo, debe hacerse independientemente del medio en el que está, precisamente para evitar que la carrera política se haga desigual. Mientras unos candidatos van haciendo las cosas como tienen que hacerse, los otros candidatos van apoyados por un medio y un empresario que quiere sacar adelante una campaña. En fin, dejo aquí porque si no me meto en más vainas. Pero una contrapregunta muy rápidamente. De lo que tú has dicho, prácticamente hay una conclusión y es que habla de que Petro ha sido incapaz de gobernar y ejecutar su plan y sus ideas. Comulguemos con ello o no, pero habla de un tema de incapacidad. O sea que ayer decíamos, mire, faltan 22 meses y 12 días para el 7 de agosto del 26, pero faltan 21 meses para la segunda vuelta presidencial, pero faltan 19 para la primera y 17 para las elecciones de Congreso. En este tiempo que ya empieza a cortarse, ¿tú sigues creyendo en esa incapacidad y que no va a ser capaz de sacar ni la reforma laboral, ni la reforma a la salud, ni la reforma tributaria? Que bueno, es una tarea en el Congreso, pero adicionalmente sus políticas públicas, ¿tampoco crees que pueda terminar haciendo algo bueno por el país? Pues mire lo que pasó con la ley de presupuesto, está sacándola por decreto. Yo creo que se están acabando las posibilidades de consenso y eso es preocupante, pero tampoco creo que vaya a tener la capacidad para poder hacer los grandes cambios. Y eso va a ser una frustración, porque no se equivoquen, en todas las encuestas lo que dice el país es que la gente quiere cambios. La gente no quiere devolverse a lo que había antes, la gente sí quiere cambios. Lo que es complicado hoy es que es demasiado temprano para ensillar las bestias. Todavía estamos muy temprano para saber quién va a ser esa persona que va a ilustrarnos y a llevarnos hacia las elecciones del 2026. Es muy temprano saber cuáles son los jugadores y los que se están metiendo demasiado temprano en la carrera pueden perderla porque van a llegar ya cansados. Entonces, yo lo que siento es que todavía no sabemos quién va a ser el candidato realmente, ni del centro, ni de la derecha, ni de Petro, porque todo es muy temprano y hay una gran incertidumbre porque yo sí creo que Gustavo Petro va a ser un gobierno como el que tenemos, que ni raja ni presta el hacha, que es un gobierno que vamos a quedar como un poco estacionados, ¿sí? Y mirando más bien qué es lo que puede hacer en ese sentido frente a un presidente como AMLO. Yo creo que AMLO acabó su gobierno haciendo una cosa que no hizo durante toda su administración, que fue cruzar una línea que sí está ahora dando el Estado de Derecho. Yo creo que hasta ahora Gustavo Petro no ha ahora dado el Estado de Derecho. Petro ha respetado el Estado de Derecho a pesar de todas sus locuras. En el caso de AMLO, AMLO a su salida decidió que iba a pasar un proyecto de ley para que los jueces fueran elegidos, óigame esto, de manera popular, cosa que realmente acaba con el Estado de Derecho, claro, y con la independencia de los poderes públicos. La pregunta es si Gustavo Petro llega a ese extremo, que yo sí considero que ahí sería un momento muy difícil en términos del Estado de Derecho. No hemos llegado hasta allá, yo no creo que Gustavo Petro llegue hasta allá, pero sin embargo el país está estancado, lo veo es más bien estancado, como esperando a ver qué pasa en estos 2 años y eso también produce un efecto muy grande en las tomas de decisiones que se tienen que hacer y que el Estado tiene que hacerlas de manera rápida. 2 años de estacionamientos son muy peligrosos. Bueno, muchísimas gracias María Jimena por toda esta opinión. Vamos a pasar a Giovanni sobre tu punto de vista como director de un noticiero muy importante que ha sido muy neutro en este transcurso de los 2 años del presidente. Doctor Cabal, muchas gracias. María Jimena, Aurelio, señor presidente, a todos ustedes. Mire,
Yo veo que estamos con un presidente que le gusta asustar, que sabe manejar el miedo, que cuando se levanta temprano en la madrugada piensa los trinos para que cuando uno se levante y lea sus trinos entre en pánico. Yo creo que ahí no podemos caer en ese juego del miedo, porque el miedo es algo que hace muchísimo daño a la democracia, al periodismo y a todo. En Colombia hay instituciones. En Colombia las instituciones funcionan perfectamente. Le escuchaba yo hace un tiempo a Mauricio Vargas decir, y tenía toda la razón, este es el único país que tiene un conflicto armado de más de 50 años y no ha caído en un golpe militar. Este es un país donde el Congreso ha funcionado y ha frenado cosas, donde la Corte ha funcionado y ha frenado cosas, incluso con personas que tienen una popularidad muy alta. Las instituciones sí funcionan acá. Uno no puede caer en esa dinámica catastrófica del miedo. Colombia es un país rico, es un país que lo tiene todo. Colombia está sobre un tejido social que está montado sobre la empresa privada. Si el presidente no tiene método, porque su problema es que no tiene método, el resto de la sociedad sí lo tiene. Es decir, nosotros tenemos que trascender ese discurso del miedo, no caer en esa pelea, no caer en esa dinámica y desde nuestra óptica informar con veracidad, no tratar de cogobernar, sino informar. Creo que ese es nuestro papel, creo que eso es lo que tenemos que hacer y creo que eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros caemos en esa dinámica catastrófica, lo que estamos haciendo es contaminando el discurso, contaminando nuestra imagen, contaminando la economía y eso a la larga termina haciéndonos muchísimo daño. Yo sí veo con mucha esperanza lo que viene, porque esto ayudó para bien. Esto hizo que una gran capa de la sociedad, incluso la empresarial, la privada, dijera, ¿por qué llegamos a esto? Petro es la sumatoria de muchísimos factores. ¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? Y es la primera vez que yo sí veo que hay una gran reflexión sobre lo que se hizo mal y creo que esa reflexión va a ser, no para volver al pasado, sino para empezar a hacer cosas nuevas que realmente nos proyecten. O sea, todo esto nos tiene que ayudar para ser mejores como nación y como sociedad. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por tu opinión. Ahora le doy la palabra a Aurelio. Gracias, doctor Cabal. Bueno, muy buenos días para todos, María Jimena, Giovanni. Quiero empezar diciéndoles, doctor Cabal, yo le agradezco esta invitación porque este es un gremio que ha sido muy caro para mí, para mi familia. Usted sabe muy bien que mi papá fue el fundador de FENALCO en Antioquia, con los hermanos Mora y con Bernardo Peláez. De tal manera que, y además fui miembro de la Junta de FENALCO en Risaralda 10 años. Entonces, este es un gremio que para mí es muy importante. Y le voy a contar una anécdota familiar. Cuando había congresos de FENALCO, mi papá se iba con Lorenzo Botero al bar del Club del Comercio a ver a qué ministro iban a tumbar en ese congreso. Ahí le dejo ese mensaje. Bueno, yo quiero empezar por decir esto, doctor Cabal. Colombia tiene unos males estructurales que no los podemos negar. Yo no voy a discutir si en los últimos 30 años hemos avanzado o no, y seguramente hay aspectos en los que hemos avanzado. Pero aquí hay unos males estructurales que no se han resuelto. Y permítame enunciar 3 o 4. Colombia fracasó en su inserción en la economía global. Un indicador, por ejemplo, es la posición de inversión internacional. Colombia es hoy en la economía mundial una nación deudora. Más exactamente, nuestros activos menos nuestros pasivos dan menos 187 mil millones de dólares, el 51% del PIB. El país está en el lado de los que en la suma cero de la economía mundial, nosotros estamos en el lado negativo. Todos los años, desde el año 2001, nuestras cuentas externas, nuestra balanza de pagos ha sido negativa. O sea, en cuanto a la inserción en la economía global, estamos mal. Veamos en temas sociales. Colombia tiene, estoy dando datos a 2024. Colombia tiene el 7º coeficiente de Gini más malo del mundo. Tenemos 54,6, el 7º peor del mundo. Es decir, creo que nos gana República Centroafricana y las Islas Comoros. O sea, estamos mal.
Pobreza, la tercera parte de los colombianos están en la pobreza y ha aumentado en estos 2 años largos la gente con inseguridad alimentaria. Tenemos 18,6 millones de colombianos en seguridad alimentaria. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que este es un gobierno, así haya sido obediente con el Fondo Monetario, que no ha resuelto el problema. Entonces, ya la primera pregunta que hago aquí, ¿es este un gobierno de izquierda? Yo creo que tenemos que quitarnos el mote de un gobierno de izquierda. Yo no soy periodista, vale la pena señalarlo. Soy ingeniero industrial que terminó opinando, gracias a las oportunidades de Néstor en El Tiempo, en Semana, etc. Soy un opinador, pero sí le puedo decir con certeza que recojo aquella columna de Antonio Caballero de que Petro no es ni izquierda, ni de derecha, ni de nada. Petro es Petro, ¿sí? Así como lo oye. Entonces yo no creo que haya, con estos resultados a la fecha de hoy, uno pueda decir que este es un gobierno de izquierda que solamente ha sido obediente con el Fondo Monetario. Ella estaba abrazando a la doctora Georgieva antier en Nueva York, en picos con la doctora Georgieva. No es muy de izquierda eso, ¿no? Pero no solamente no se han resuelto esos problemas. Usted, según me pude enterar por su discurso de ayer, doctor Cabal, y por algunas cosas que dijo Mauricio Cárdenas ayer acá, pues parte de la tarea la hicieron. Y es que no solamente no se han resuelto los problemas, sino que Colombia está en un camino de destrucción de lo que yo he llamado bastiones del país. Es decir, Colombia está montado sobre una serie de pilares, de bastiones, y estamos en un gobierno que los está destruyendo. Y permítame extenderme un minutico sobre cuáles me refiero. En primer lugar, el más querido de todos, el tema energético. Ecopetrol es un desastre. Ecopetrol le pasó al gobierno de Petro en el primer semestre de 2024 25,4 billones de pesos, pero se tuvo que endeudar en 8,22. O sea, Ecopetrol se está endeudando para trasladarle o por dividendos o por regalías o por impuestos plata al gobierno nacional. ¿Sí? Yo creo que eso no tenía precedentes en la historia. No solamente lo de Ecopetrol, acosa permanentemente a las instituciones cafeteras, las hostiga. Ustedes saben cuál es la suerte de 550.000 caficultores si las instituciones cafeteras entran en declive y quedan en manos de las multinacionales. Y ni hablemos de la hacienda pública. Yo creo que sobre esto ayer habló Cárdenas y Mejía, supongo que hablaron, pero lo de la hacienda pública es un desastre. Y la principal causa del problema fiscal del país son los altos intereses que estamos pagando el servicio de la deuda. No es el monto de la deuda, no es el capital, son los intereses. Nosotros estamos pagando entre 10 y 11% en TES a 10 años y en 10% en bonos de deuda soberana. Y eso no lo ha podido resolver. Y entonces estamos con recaudo bajo, con presupuesto por decreto, bueno, en fin, con todas las tragedias que todos conocemos. Y quiero llamar la atención sobre cosas que tampoco la gente habla, como la universidad pública. Petro está destruyendo la universidad pública. Eso de la Universidad Nacional es algo que hay que ponerle cuidado. Ese es el centro principal de creación de ciencia en Colombia. Y anda ahora, es que es la constituyente del doctor Múnera, en medio de una cosa absolutamente atropellada que fueron las elecciones en la universidad. Y no me sobra mencionar tampoco la desintegración territorial de Colombia. El ELN está en 231 municipios, el Clan del Golfo en 316. La segunda Marquetalia tiene 3 estructuras y lo que llaman Estado Mayor Conjunto está en el 29%, que en crecimiento en los últimos años. Y entonces yo aquí quiero hacer una primera pregunta y ya voy a hablar sobre el futuro, si me permite. La segunda pregunta que yo quiero hacer es esta. En medio de este marco de destrucción, yo oigo que el doctor Daniel García Peña Jaramillo, embajador de Colombia en Washington, dice: estamos con Estados Unidos en el mejor punto de la relación histórica. Y oigo al gobernador Palmieri, pues, que es un barra brava de Petro, el embajador de los Estados Unidos acá, y al canciller Murillo en la misma tónica. Y entonces yo hago una pregunta, de pronto un poco brusca: ¿Estados Unidos está de acuerdo con esta destrucción? Hoy precisamente estábamos hablando por la mañana en Blue Radio de que ante la crisis del gas, el gas es importado de los Estados Unidos. Bueno, y yo hago esta otra pregunta. Y entonces a nosotros nos montaron, fue una emboscada para la destrucción del país. Porque sí llama la atención
que a Colombia la estén destruyendo y Estados Unidos nos diga que sus relaciones están en el mejor momento de la historia. Y hay un último bien público que Petro está destruyendo, es la opinión. Petro ha destruido un bien público en la sociedad colombiana, que es la opinión. Es decir, cuando Petro dice, a Colombia la endeudaron, se robaron la plata de la salud para pagarle a los empleados del tiempo. Eso es una cosa que realmente yo creo que no se compadece con ninguna realidad y que es un atentado contra la opinión, es un atentado contra la libertad de prensa, es un atentado contra la libertad de expresión. Con respecto al futuro, quiero ser muy breve, doctor Cabal. Yo creo que el país se equivoca si empieza a pensar en fulanita o en sutanito o en perencejo. Yo creo que la solución no es esa. Por ahí he oído a un profesor de matemáticas muy conocido que nos da la ecuación básica del álgebra lineal. Y es que el vector de izquierda falló, el vector de derecha falló, luego la resultante es el centro. Si eso fuera así tan fácil, la primera tesis del álgebra lineal, pues estaríamos resueltos. No, el problema no es tan sencillo. Yo creo que aquí en Colombia lo primero que hay que hacer es una gran unidad para impedir que la destrucción se siga dando en los 2 años que faltan y para promover una restauración económica, política, social y moral del país. Eso es lo que hay que promover en este país. Y después vamos a ver si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si no sé quién, si es el profesor o es el otro. No. Aquí lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo, los que estamos en contra de esta destrucción y buscando la restauración del país, y entonces después pues se verá quién será, y ojalá tiene que salir de ese consenso. Pero salir uno a decir que el vector de izquierda y el vector de derecha fallaron, entonces que ahora la resultante es el centro y es la hora mía, yo sí llamo a todo el mundo a que diga, aquí no es la hora de nadie, yo creo que es la hora de Colombia para salvar al país. Muchas gracias, Aurelio, muy amable, muy interesante su análisis. Y bueno, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo en el mensaje porque desde ayer, desde que comenzó el Congreso, hablamos de unión, de trabajo conjunto. Y estamos hablando de que no podemos esperar estos 22 meses, sino que la tarea hay que hacerla desde ya, precisamente mirando todo lo que hay que reparar, todo lo que hay que reconstruir de cara a quien empieza a gobernar en el 2026 tenga un camino allanado y obviamente a trabajar en una agenda que nos una, una agenda de prioridades del país que nos una, donde estamos de acuerdo también con María Jimena que el tema social hay que trabajarlo muy fuertemente porque es una deuda que todavía tenemos con Colombia. Bueno, vamos a seguir esta ronda. Voy a empezar con Giovanni en esta oportunidad y sigo con María Jimena. Y es hablar un poquito de ustedes como periodistas, como opinadores, como generadores, digamos, de esa fase que ha sido muy respetada en Colombia a pesar de muchas dificultades, que es la libertad de prensa, la libertad de opinión. ¿Cómo interpretan y en qué momento se le fueron las luces al presidente con los periodistas, con los medios, con las periodistas, especialmente mujeres? ¿En qué momento se fue en lanza en ristre y por qué? ¿Y qué piensan de si verdaderamente la libertad de prensa está amenazada o no está amenazada en Colombia? Primero quiero hacer una acotación de lo que dijo Aurelio. Petro sí es de izquierda y aquí hay responsabilidades que son históricas. Sí es de izquierda y subieron al gobierno y eso valida nuestra democracia. Claro que es de izquierda. Petro puede ser incompetente, pero es coherente con su ideología. Sobre lo que usted me pregunta, el presidente Petro siempre ha sido así. No lo conocían cuando fue alcalde de Bogotá. Siempre ha sido así. Ha sido hostil con la prensa, muy hostil. Eso de decir las muñecas de la mafia es una vaina espuria. Y no retractarse es aún peor. Empezar a pelear con los periodistas, enfrentarlos, graduarlos de opositores, está en contra de la democracia. Los periodistas en Colombia no estamos haciendo oposición, estamos informando. Pues creo, la gran mayoría, estamos informando y estamos haciendo nuestra tarea. No me abra los ojos, María. No merecemos que nos gradúen de opositores, no. Estamos llenando los argumentos para que cada quien saque sus conclusiones. Y si tenemos que contar las cosas como son y no le gusta, pues ¿qué hacemos?
Esa es la democracia. Yo sí creo que el discurso del presidente contra los medios de comunicación es peligrosísimo. En un país como Colombia, decir lo que ha venido diciendo es muy peligroso, muy peligroso. Y si hay un valor esencial en nuestra democracia, es la libertad de prensa, es la libertad de opinión. Eso que pasó hace unos días no estuvo bien, esa intervención, no estuvo bien. Eso estuvo mal. ¿De cuándo acá llegan a un medio a sacar información y más? Eso no tiene presentación. No tiene presentación que llegue un organismo internacional a decirle al presidente en la Casa de Nariño: usted es el primero que tiene que respetar la libertad de prensa, que lo diga de buena fe, de buena manera, y el presidente lo firme y sea el primero en violar eso que él estaba afirmando. Mire, gracias a Dios no ha pasado nada, doctor Cabal, pero es muy peligroso el discurso que tiene el presidente con los medios de comunicación. Es muy preocupante. En este momento yo no puedo decir que nos estén coartando y demás, pero ese discurso cala. Y en un país como Colombia, donde hay un retroceso tan grande de la seguridad, es peligroso, muy peligroso. Y otro tema que quiero hablar pequeñito sobre lo que dijo Aurelio del tema político. Si el centro quiere ser opción, tiene que empezar a hablar de seguridad. Porque si no habla de seguridad, difícilmente va a ser opción. Muchas gracias, Giovanni, por tu opinión. A mí me ha pasado, a mí el presidente me ha dicho de todo. Me ha dicho que yo soy periodista del Mossad. Primero me dijo que era periodista del Mossad. Después hizo una nueva alusión sobre las periodistas del poder, y aunque no creo que sea muñeca de la mafia para nada, pues uno queda como metido en ese grupo. La verdad es que yo sí siento que el presidente tiene un discurso polarizador que no afecta, que está afectando profundamente la manera de entender y de comprender la sociedad colombiana. Y eso es un prisma que distorsiona y afecta, como dice aquí Giovanni, a la libertad de expresión. Ahora, ¿es la primera vez? No. Yo soy testigo de cómo es de difícil hacer periodismo en Colombia y hacer periodismo independiente. No es la primera vez. Lo que es un poco lamentable es que el presidente, que dijo que iba a cambiar las cosas, que iba a plantear una serie de escenarios distintos donde las libertades se pudieran hacer, está haciendo exactamente lo mismo o peor que otros gobiernos que tampoco hicieron bien su trabajo en el respeto a los medios de comunicación. Gustavo Petro tiene un serio problema, y es que es el primer presidente que tiene un problema personal en el ejercicio del poder. Y para nosotros los periodistas que somos independientes ha sido muy difícil entrar en esa historia, porque el problema no se soluciona simplemente diciendo: oiga, este presidente no hace la tarea, no trabaja, no hace lo que tiene que hacer por las mañanas, no lee los documentos. Es que no lo hace por una razón, y una razón que tiene que ver inicialmente con su fuero interno. La pregunta es: ¿hay fueros internos hoy en este mundo que los medios de comunicación y los periodistas independientes no podamos auscultar, ni investigar, ni denunciar? Eso es lo que le molesta al presidente Gustavo Petro. Y le molesta también decir que tiene una incapacidad de gobernar y que por eso le entrega el poder a personas como Laura Sarabia, a personas como los tantos directores del DAPRE que ha tenido, incluida Laura Sarabia. O sea, ¿en qué país del mundo un poder lo tiene una persona como Laura Sarabia? Yo no encuentro un país así, y con Gustavo Petro, sorprendentemente, hemos llegado a ese, digamos, como a ese escenario. Y eso es difícil para un medio de comunicación, que sea para hacer una historia sobre la historia, sobre lo que ocurre con un presidente en su mundo íntimo. Pues sí, es muy difícil. No sé cómo hace Giovanni, pero lo que ocurre con los demás medios es que cada vez es más difícil el tema íntimo del presidente.
Y ya para terminar, yo también pienso… Perdón, María Jimena, pero yo sí voy a interpelar ahí porque tú estás diciendo una cosa de un calado enorme. O sea, tú estás convencida que estamos gobernados por un presidente con sus problemas personales que no lo deja gobernar. Pues, a ver, es que oyendo a Aurelio que dice que él es capaz, que le dice que Gustavo Petro es el que ha acabado con el país, yo no creo que Gustavo Petro haya tenido la capacidad, precisamente por su incapacidad, de acabar con todo lo que dice que usted, Aurelio, acaba con Gustavo Petro. A mí me parece que está pasando todo lo contrario, y es que tenemos un presidente con complicaciones personales, ¿sí?, que es incapaz de ejercer su majestad, la majestad que le confirió pues, el poder de ser el presidente de Colombia. Y en ese sentido me parece que radica su dificultad de entender y su relacionamiento con los gremios, con los periodistas, con las periodistas, y me parece que es un escenario nuevo que estamos teniendo. El problema no es que sea de izquierda o de derecha. Yo considero que Gustavo Petro es de izquierda, ¿sí? Ahora, que es mal gobernante, que es distinto. Pero además de que es de izquierda, tiene un problema personal. Y ese problema personal está incidiendo profundamente en el manejo del Estado. La pregunta es, ¿los medios de comunicación tenemos que quedarnos callados? Yo no me quedé callada y yo voté por él. ¿Sí? Yo no me voy a quedar callada, yo voy a seguir investigando, mirando cómo es que eso opera. Y los medios de comunicación no nos podemos quedar callados porque un presidente salga y diga que somos periodistas ¿cómo nos dice?, del Mossad, cada vez que hacemos una investigación sobre sus whereabouts, como decimos nosotros en periodismo. Pero termino este tema que es muy interesante planteando una reflexión. ¿Será que llegó el momento de hacer una reforma en Colombia donde, como en el caso del Perú, el Congreso tenga la capacidad o alguna instancia institucional tenga la capacidad de descalificar, digamos, a un presidente por incapacidad de gobernar? Que en el Congreso, en Perú, el Congreso ha destituido presidentes y en Ecuador también, acordémonos de… Pero aquí en Colombia no, aquí en Colombia ni siquiera psiquiátricamente nadie tiene el fuero de poder decir que un presidente no tiene la capacidad de gobernar. Yo le respondo de la manera como se solucionó el gobierno de Barco. Nadie se acuerda que Barco casi que no gobernó durante los últimos 2 años. ¿Y por qué nadie se acuerda? Fue un gobierno bueno. Pues porque se rodeó bien. Es que uno de los problemas que tiene Gustavo Petro es que se rodea pésimo y ni siquiera es capaz de crear unas nuevas élites. Las élites que trae son activistas y las demás son parte de la clase política tradicional. Ahí no hay renovación de muchas cosas. En el gobierno de Barco hubo una digamos, un gran círculo de poder que rodeó a ese gobierno y que fue muy clave para sacar al país en un momento, de un momento muy difícil que estaba sufriendo. Gustavo Petro ha sido incapaz de encontrar a las personas capaces de rodearlo para ayudarle si es que él tiene un problema. Eso nos pasó ya con Barco y hoy nos está volviendo a pasar y no lo hicimos bien y Petro no lo está haciendo bien. Bueno, gracias María Jimena, y sigue Aurelio con su opinión. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con Giovanni y con María Jimena. Yo le traje un libro de regalo al doctor Cabal, el último que escribí, que se llama Transición Energética. Pero se me olvidó traerle uno a Giovanni que escribí, que se llama Bogotá en el limbo, sobre las últimas alcaldías de Bogotá en los últimos 25 años. En el capítulo 4, yo explico cómo Petro, como alcalde de Bogotá, el capítulo se llama así, Giovanni, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mire, cuando uno analiza las cosas, no tiene que analizarla por los dichos, tiene que analizarla por los hechos. También me van a decir que es de izquierda un presidente que le metió a los fondos privados de pensiones en la reforma pensional 3 billones de pesos anuales de ñapa por manejar unos activos que ni siquiera tienen que responder por ellos, o que salió a hablar una bulla de unas inversiones forzosas
que al final terminaron siendo 55 billones de la banca apalancada en subsidios del Estado? ¿O me van a decir que es de izquierda un presidente que tiene la política fiscal del Fondo Monetario? Bueno, si eso es de izquierda, qué pena. Entonces yo milité en otra izquierda durante 50 años que no era esa. Me da mucha pena. Es que pero usted sí no eso es de izquierda. invéntemela. Y le voy a decir algo. Si el país enfrenta a Petro con la carreta del castrochavismo, los derrota. Pero Dejen ese- no hay que dejen- sacar dejen- la perdón, Giovanni, responsabilidad histórica. yo Sí te es de escuché. izquierda y Yo lo te- está Bueno, haciendo vamos mal. a ponerle orden. Yo un te poquito. escuché. Dejemos hablar a Yo te escuché, Aurelio. es lo que yo pienso. Y si van a enfrentar a Petro con el cuentazo del castrochavismo, ahí nos estrellamos en un muro. Es sobre los hechos. Pero además lo más grave no es que aquí tengamos claro quién es Petro o quién no es. Este debate trasciende este salón. Aquí el problema es el engaño que Petro le está metiendo a la base social del país, a indígenas, obreros, a centrales obreras. Ese es el problema. Voy a decir esto. Yo no sé si Petro sea el peor o el mejor presidente de Colombia. Colombia ha habido unos tan malos que yo no sabría cómo escoger. Pero sí les digo una cosa. Es la más grande estafa política para el pueblo colombiano en toda su historia. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Perdóneme porque me faltan 3 o 4 cositas. No, vamos Me aquí con falta, respeto. me falta otras cositas por decir. Entonces lo segundo, el problema de Petro no es psicológico ni pedagógico. Petro sabe lo que está haciendo. No es que haya un señor por allá que tengamos que hacerle, pues llamar a una cuñada mía que es psicoanalista, a ver si, no. Petro sabe exactamente lo que está haciendo. Petro no sabe los negocios que tiene Euclides Torres. Petro no sabe los negocios de Danilo Romero. Petro no conoce los contratos del ingeniero Contecha. O sea, eso le pasa por la cara y no se da cuenta. Es como, no. Petro sabe exactamente qué está haciendo. Y su ataque a los medios es la forma como él trata de armar a las barras bravas para cubrir todas estas cosas que estoy diciendo. ¿Usted cree que Petro va a Estados Unidos y lo que dice él que es que está loquito? No. Yo creo que ni castrochavista ni loco, por los hechos, por las cosas concretas. Lo del castrochavista, lo del loco y lo de la demagogia es como él engaña al resto de la población. Yo creo que aquí estamos en un foro de gente, digamos, iniciada, que tiene que ir es a los hechos concretos, a las políticas, a los decretos, a las leyes que él hace, que él presenta. Y entonces, si nos vamos a los hechos, creo que los problemas quedan más resueltos que en el plano pedagógico, psicológico, o que lo que pasa es que es mal administrador y entonces hay que buscar uno que lo administre bien. No, yo creo que el asunto es más de fondo, porque en Petro, desde la alcaldía Giovanni, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Aquí se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente. Pero doctor Aurelio, perdóneme. Pero También. muy El cortico, vamos no, a. sí. Pero ¿por qué tiene que ocultar que es de izquierda? Es de izquierda. Es una responsabilidad histórica, claro que es de izquierda. Viene de una guerrilla de izquierda, de un partido de izquierda, con Bueno, políticas de listo, izquierda. Giovanni. Del dicho al hecho. me da pena Pero contigo. tienes que aceptarlo. Me da pena contigo. Lo que pasa es que el que no es de izquierda es él. Me da pena contigo, No me vengan a pero decir te voy que a Petro responder. entonces es de Perdón, la Giovanni. derecha, del Me da- centro democrático. Me da Obviamente pena contigo, no. me da pena contigo, que te lo voy a responder como respondería mi abuelo paisa. El bobo no es el que las dice, sino el que las cree. No me diga eso, yo- doctor Aurelio, no le puedo aceptar esa falta de respeto porque no es así. Pero, sí. ¿por qué Le, vamos a le creer? pido que respete, doctor Aurelio, Bueno, porque porque vamos esto a es un creer- tema serio. Yo lo Si único hay que algo digo, que legitima la democracia colombiana es que Gustavo Petro viene de un partido de izquierda, ganó democráticamente las elecciones, está ejerciendo la presidencia y eso habla bien de nuestra Claro, democracia. yo también y digo es lo de mismo. izquierda. Bueno, y yo además, creo que- y voy a decir otra cosa, A ver, María. y a mí me parece mucho mejor, y no sé si eso lo cataloga más o menos de izquierda, que se haya sentado aquí con Fedegan a hacer un acuerdo para sacar adelante la reforma agraria. Si eso lo hace de izquierda o menos de izquierda no me importa, pero si eso es bueno para el país, yo creo que sí es bueno para el Pero país. se robaron la Y plata lo de la hizo- reforma no, agraria. No se han robado Se- la plata de la reforma se robaron agraria. claro, lo me hizo la parece, Procuraduría y la me parece Contraloría. que, y es mejor que haga eso
a que no lo haga. Y es mejor a que tenga buenas relaciones con los Estados Unidos a que no las tenga como tú, Duque. A mí me parece que es más importante para el país ese tipo de cosas. Si eso lo hace más o menos de izquierda, no lo sé. Hay 136.000 millones de pesos embolatados de compra de tierras de la reforma agraria. Pero no Doctor por Aurelio. Lo dijo la Contraloría y lo dijo la Procuraduría. Pero no por el acuerdo, no por el acuerdo. A mí me parece que es un momento histórico muy importante para el país que ese acuerdo se haya hecho. Eso refleja una madurez en las instituciones democráticas. Y eso pasó en este gobierno. También hay cosas que hay que reconocer. Estamos ya Me deja una cosita súper chiquitica, tiempo chiquitica. terminado. Hombre, la narrativa no se puede quedar en lo malo de Petro. Sobre todo pensando en las elecciones. También hay una falta de iniciativa. Tiene que haber una iniciativa real. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si nos quedamos en que está haciendo mal, está haciendo, ya lo sabemos. Nos estamos dando cuenta. Es evidente, vean los noticieros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y ese es parte del interés de este Congreso y es mirar el futuro y olvidarnos del pasado. Bueno, les agradezco mucho, de verdad que lo bonito de la democracia es que, mire, 3 grandes periodistas opinadores y no se pusieron de acuerdo. La libertad es lo mejor. Es que él no es de izquierda. Venga la fotico aquí de... Es que yo no soy de la izquierda mamerta, en eso tienes razón. En eso tienes razón. Yo le dije, él no es de izquierda. Gracias. Muchas gracias, Aurelio. Hola. Al fin me aplaudieron. Juan, ¿sabe qué? Nosotros que somos periodistas, Sí, señor. también sabemos que muchas veces la riqueza no está en ponerse de acuerdo, porque a veces no se logra, pero en que se puedan escuchar estas voces, en que no se silencia el periodismo, en que no se nos censure y en que se abran estos espacios que más allá de la confrontación, de la discusión, también significan un respeto y un empoderamiento a la libertad de prensa. Así que queremos agradecer por estos espacios Sí. y por supuesto a nuestros panelistas. Y es el espacio ideal también para abrir toda clase de opiniones en el marco del respeto, que es lo más importante. A continuación, el doctor Jaime Alberto Cabal presentará el siguiente bloque sobre la visión del futuro de Colombia de los expresidentes de la República. Es un mensaje que llega del expresidente Iván Duque Márquez, el doctor Cabal. Hola. siguiendo los lineamientos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. ¿Cuáles son esos lineamientos? Tratar de generar caos en múltiples sectores, asfixiar al sector privado, romper todo tipo de canales de concordia con los medios de comunicación y, por supuesto, caminar para imponer desde el Estado quién debe ser el sucesor del gobierno. ¿Para qué? Para prolongar una forma de ver el Estado ideológicamente en el manejo de los asuntos públicos y así hacerse a todas las instituciones del Estado. Es un riesgo grande. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos todos? Proteger nuestras instituciones. ¿De qué manera? En primer lugar, garantizando la independencia del sistema judicial y muy particularmente
de la Corte Constitucional. El gobierno pretende quedarse con las mayorías en la Corte Constitucional para buscar mecanismos de ruptura que después sean avalados diciendo que están acordes con la Carta Política. Entonces es muy importante que las personas que van a ser ternadas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en los próximos 12 meses sean personas idóneas, con conocimiento y con un claro compromiso de defensa de las instituciones de nuestro país. De otro lado, también hay que hacer una reflexión política. Es cierto que la democracia requiere de partidos, requiere de expresiones vibrantes, pero necesitamos también que veamos todo el panorama político para el año 2026 en 2 etapas. La primera, la elección de Congreso, donde se necesita que los partidos que tengan un compromiso con la institucionalidad de nuestro país sean los que conformen las mayorías. Y lo segundo, que no vayamos desperdigados, llenos de egos y de ambiciones personalistas a la elección presidencial. Se requieren mecanismos donde se puedan filtrar esas aspiraciones a través de consultas abiertas en las elecciones de Congreso en el mes de marzo del año 2026 y que se logre una gran coalición que ponga a Colombia primero para llegar a la primera y segunda vuelta del 2026 para ganar con una visión de defensa de la democracia, de las instituciones y que pueda también convocar el país nuevamente a grandes reformas que sean realmente estructurales y basadas en una idea de una economía de mercado con beneficios sociales para todo nuestro país. Por eso he hablado de una gran alianza nacional republicana, no para que sea el refugio de ningún tipo de aspiración de quienes ya hemos ejercido el poder. Tenemos que desprendernos de cualquier aspiración personal y motivar a que puedan llegar las personas con mejor preparación a esa primera y segunda vuelta del año 2026 para ganar y ganar sobre la base de una gran concertación con el pueblo colombiano. Los colombianos queremos eso, que el país se una en torno a grandes propósitos y no que nos sigan llevando por ese despeñadero de tener que aplicarle dogmas y prejuicios ideológicos a todos los sectores de nuestra economía. Esa es la invitación que quiero hacerles y quiero decirle a todos los comerciantes que les envío mi afecto y que necesitamos que se recupere también la actividad permanente del comercio como un principio inequívoco de una economía de mercado que genera beneficios. Todos los populistas atacan a los empresarios y atacan a las empresas y por eso fracasan. Se hacen denominar progresistas, pero son pobrecistas porque empobrecen a los pueblos. Con unos comerciantes activos en Colombia, convencidos de nuestra democracia, convencidos de que la empresa genera empleos y prosperidad, es como nosotros podemos seguir construyendo una Colombia de verdad inclusiva y solidaria. Un abrazo afectuoso para todos ustedes y los invito a que juntos construyamos esa gran alianza nacional republicana. Muchas gracias al presidente Duque. Es un gusto saludar ahora a nuestra siguiente invitada. Es periodista, tuve el gusto enorme durante muchos años de presentar distintas emisiones de Noticias RCN a su lado en la mañana, al mediodía, por la noche, ya muchas veces hacia la medianoche. Se retiró, tomó otros rumbos, es la directora de la revista Semana y se llama Vicky Dávila. Aquí está con nosotros. Bueno, primero quiero saludarlos. De verdad que estoy muy agradecida con esta invitación tan generosa de ustedes, los comerciantes de Colombia.
qué duro que les ha tocado. Les ha tocado muy duro. Primero la pandemia, y cuando ya estaban tratando de recuperarse, empezaron a padecer, como todos los colombianos, a Gustavo Petro. Y entonces llegó la tributaria, la del 22. Y en esa tributaria se golpeó el consumo y, claro, la capacidad de ahorro de los colombianos, porque afectaron directamente a los asalariados y a las personas naturales. Un golpe para su sector. Por ejemplo, los aranceles a la ropa importada. ¡Qué problema! Y lo último fue que el presidente Gustavo Petro no quiso sancionar la ley que por lo menos permitía el regreso del día sin IVA. Les digo con sinceridad, lo veo como una venganza a la gente que trabaja, a la gente que busca el progreso en Colombia y a la gente que se esfuerza. Menos mal, la Corte Constitucional tiene la última palabra. Así que los invito a tener esta conversación. Estoy aquí como una periodista, no como una politiquera. Nunca lo he sido. Estoy aquí como una colombiana a la que no le da el alma para mirar hacia el otro lado de manera conveniente y ser indiferente ante el riesgo y las amenazas contra la democracia y la libertad. Y quiero que escuchen esta historia. En abril, después de las intervenciones del gobierno Petro a las dos EPS, o por lo menos dos de las más grandes en el país, y después de que varios empresarios de las EPS llegaran a acuerdos con el gobierno a puerta cerrada y a espaldas de los colombianos, la familia de una niña de 5 años, Valentina, vivió una tragedia. A Valentina la llevaron con un cuadro convulsivo al hospital de Facatativá. Allí la intubaron, los médicos poco pudieron hacer y la trasladaron de inmediato a Bogotá, donde la niña murió. Su mamá contó después que la EPS le estaba dando solo un medicamento de los 3 que tenía que darle y que ella tuvo que dejar de darle comida a Valentina y a varios de sus otros hijos simplemente porque necesitaba comprarle la droga a la niña. Cuando la niña muere, 15 días después le llega un correo a su mamá, donde la EPS, que por cierto es una de las que fue y se arrodilló ante el gobierno Petro, la EPS le decía: estamos viendo cómo le solucionamos el problema de las medicinas a su hija. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Por cierto, un dato. Desde que hubo las intervenciones se dispararon las quejas de los pacientes en un 12%. Esas intervenciones no han servido para mucho. Al contrario, convirtieron el sistema de salud al lado del chuchuchú en una verdadera bomba de tiempo. Tampoco sirvió que algunas EPS fueran y arreglaran y se entregaran al gobierno. En este caso de Valentina, la EPS le falló, pero también le falló el gobierno Petro. Y es que el gobierno Petro les ha fallado a tantos, a los jóvenes, por ejemplo, que andan en busca de una oportunidad. Pero claro, si no son matones, no les llega el $1.000.000 de ayuda, porque aquí a los jóvenes no se les paga o se les ayuda o se les auxilia para que trabajen y para que produzcan y para que se creen un futuro, sino para que no maten. El gobierno también les falló a todos aquellos que viven en zonas confinados y secuestrados
por lo que llaman las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros criminales. ¿Qué ha hecho el gobierno por esas personas? ¿Ha hecho poco o nada? Lo cierto es que mientras en Colombia baja la natalidad entre enero y julio un 15.2%, los criminales sí se reproducen como las ratas, porque es rentable, definitivamente, ser criminal en el gobierno Petro. Mientras miles de profesionales idóneos están buscando un empleo, el gobierno se empeña en hacer crecer el gasto público, en tener una burocracia voraz que solo sirve para hacer favores, para favorecer a los enchufados y, por supuesto, para pavimentar su proyecto político destructivo para Colombia. La situación económica del país no es buena, así nos quieran hacer creer lo contrario. El recaudo de impuestos, por ejemplo, bajó en agosto un 30%. ¿Y qué tal lo que está pasando con Ecopetrol, que hasta hace un tiempo era la joya de la corona, pero ha perdido su valor? ¿Y quién responde? Absolutamente nadie. Definitivamente, estamos frente a un gobierno inepto, ineficaz, que gasta a manos llenas, alejado de ese Estado austero que necesitamos con urgencia. Y ni decir de la corrupción. El gobierno Petro nada en corrupción. Uno de los ejemplos más claros es, sin lugar a dudas, el escándalo de la UNG-RD, plata de los colombianos, plata de ustedes. ¿Quiénes están salpicados? Algunos ministros, otros altos funcionarios que, según Olmedo López y Sneider Pinilla, terminaron cogiendo esa plata de los colombianos para activar una máquina de corrupción que se encargara de comprar congresistas para pasar las reformas del presidente. Hay casi 6 millones de personas en pobreza extrema. En total, 16 millones de pobres. Hombre, gente que no tiene con qué comer. Quieren un trabajo, quieren que les cumplan, quieren la posibilidad de tener una casa. Les cuento, mi abuela decía que tener casa no es riqueza, pero no tenerla es una gran pobreza. Y sí que tenía razón, ¿o no? La gente quiere un crédito para un emprendimiento, para poder volverse independiente. No sé qué es lo que no ha entendido el gobierno Petro, qué no han entendido los politiqueros y qué no han entendido los enchufados que ayudan a este gobierno. Estos y muchos otros problemas son los que debería estar resolviendo este gobierno, son los que debería estar resolviendo Petro, pero no. Él y su gente están empeñados en incendiar el país. Por eso me gusta mucho el mensaje de este Congreso. Me gusta que sea la unión para hablar de la Colombia del futuro. La unión sí, pero la unión de la gente común y corriente. La unión de los comerciantes, de los estudiantes, con las amas de casa, los médicos, los empresarios, los obreros, con la gente de a pie. Una unión desinteresada, pero con un objetivo común: salvar a Colombia del yugo de ese proyecto político destructivo del petrismo. No se trata, muchas gracias, no se trata de la unión traducida en una alianza politiquera para buscar el poder, para llegar allá a despilfarrar la plata de los colombianos y a robársela para que sigamos igual, de mal en peor.
No se puede tratar de un pacto de corrupción. No. Aquí llegó la hora de la conciencia. Aquí llegó la hora de defender la democracia y la libertad. Y oigan bien, no por la fuerza, sino con la fuerza de la Constitución y de la ley, dando ejemplo, con respeto, con decencia y sobre todo con mucho amor por nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras familias y nuestros amigos. Esa es la unión que necesitamos. Los colombianos no se pueden volver a equivocar. Es cierto, confiaron en el cambio que les prometió Gustavo Petro. Hoy ese cambio lo necesitamos más que nunca, es urgente. La gente creyó y la estafaron. La gente creyó y le mintieron. La gente creyó de buena fe y sencillamente le incumplieron. Pero a unos cuantos conversos, ciertamente bien informados, no les creo y no los justifico, como usted, María Jimena Duzán. Usted sabía, como todos los que ahora son conversos y que son bien informados, lo que pasaría si se votaba por Petro. Y usted, María Jimena, votó por Petro y además llevó a otros a votar por Petro. Usted lo hizo, como lo hicieron otros conversos, sin importarles el país, sin importar lo que pasaba, porque todos sabíamos lo que iba a pasar si Gustavo Petro ganaba con su proyecto político destructivo. Ellos, los conversos bien informados, como usted, María Jimena, también son responsables de la tragedia que viven los colombianos. Muy fácil criticar ahora, muy fácil bajarse del barco, pero no les crean, porque allí solo hay una cosa. O tienen candidata, como usted, María Jimena, o candidato, o sencillamente son candidatos o candidatas que están buscando votos. No se pueden dejar engañar. Eso, señoras y señores, es deleznable, deleznable. Y quiero que me escuchen con muchísima atención. Lamentablemente, y pensé mucho si podía o no decir lo que les diré a continuación, creo que el presidente Gustavo Petro, lamentablemente, se ha convertido en una amenaza para el país y para Colombia. Los ataques a la prensa, al Congreso, a las altas cortes, a los expresidentes, a algunos, al CNE, a los empresarios, tienen al país sometido y en una convulsión permanente. Así, en tal inestabilidad política, Colombia se ha quedado estancada. Colombia ya no genera la confianza de otros años atrás, no, porque el presidente Gustavo Petro se ha encargado de minarla y la inversión se ha venido al piso. Hoy quiero dejar las alarmas encendidas. ¿Hacia dónde nos está llevando el gobierno Petro? ¿Hacia dónde lleva el país Petro? Y su discurso radical solo demuestra una cosa. Y esto también quiero que se les quede aquí. Si fuera por él, se quedaría después del 7 de agosto del 2026. Pero si no se empeñará en poner a uno de sus esbirros para que continúe con su proyecto político destructivo. Y lo hará en cuerpo ajeno, generando e invocando caos y terror.
En estos 2 años, Gustavo Petro se ha dedicado a hacer terrorismo político. Eso es lo que hace todos los días en Colombia. ¿Alguien duda de que el presidente se quiere quedar? ¿Alguien duda? ¿Verdad que no? Levanten la mano. Nadie lo duda. Ni que se quiere quedar y si no puede, pues lo va a hacer a través de sus esbirros. Pues aquí tenemos que estar preparados y tenemos que defender el país, la democracia y la libertad, pero no con violencia, no como ellos están acostumbrados, pero sí con toda la firmeza y la determinación. Petro no está débil, Petro no está derrotado, Petro tampoco está loco. Petro, en todo caso, no es invencible. A Petro hay que enfrentarlo con la Constitución y la ley, que son sagradas. Petro, en todo caso, está siguiendo un libreto, el que siguen varios líderes de la región, entre ellos varios dictadores. Y claro, Cuba, Venezuela, Rusia y otros más están detrás. No es una coincidencia que Petro, hablando de un supuesto golpe de Estado en su contra, llame a la gente para que haga revuelta en las calles y lo defienda, y al mismo tiempo ordene a sus generales no combatir la violencia, muy peligroso. Mientras la fiscal Luz Adriana Camargo saca una directiva en la cual deja a los colombianos en manos de los vándalos y les amarra a la fuerza pública las manos. Definitivamente quedamos desprotegidos. La vida del presidente es sagrada, como lo es la de todos y cada uno de ustedes y del resto de colombianos. Al presidente hay que cuidarlo, no le puede pasar nada, hay que protegerlo. Ojalá él pensara así sobre su obligación constitucional con todos los colombianos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Él no está por encima de la ley. Y si el CNE llega a la conclusión de que sí, su campaña violó los topes, pues no será el CNE el que tome decisiones con respecto a Petro, como tanto lo repite mentirosamente el presidente. No, será la comisión de acusación. Nuestra obligación es rodear a las instituciones, apoyar a las instituciones, respaldar a las instituciones. Es desolador ver cómo el presidente, por conveniencia, un día ataca a la Corte Suprema y le manda a los vándalos, otro día a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado, a la Procuraduría. Lo hacía con la Fiscalía, ya no, porque ahora está muy cómodo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mientras los ciudadanos necesitan comer, estudiar, trabajar, que los atienda el médico, que les den una oportunidad, aunque sea una. Nosotros en el país pasamos largas horas, llevados por el presidente, a hablar del golpe de Estado o sencillamente un gobierno que se la pasa promoviendo el odio, la rabia, el resentimiento, atacando con su ejército digital, con sus youtubers, que por cierto, todos nosotros los pagamos, son bien caros, muy caros. Tampoco es una coincidencia que Petro critique el software de la registraduría, ese con el que se hizo elegir presidente, o por ejemplo que su gente en el Congreso de la República quiera bajarle el presupuesto a la registraduría de un 77%. Tenemos que cuidar las elecciones de 2026. Tenemos que defender las elecciones de 2026 porque no es una paranoia, es una amenaza y es real. No queremos llorar cuando nos pase lo de Venezuela, donde Maduro se robó las elecciones y ya ven, no pasó absolutamente nada. A Venezuela la han dejado sola. A los venezolanos los han dejado solos, e incluyo a la comunidad internacional.
porque no han pasado más allá de comunicados muy sentidos. Pues el día que Dios no quiera nos pase a nosotros, nadie nos va a defender. Y por eso tenemos que defendernos nosotros mismos desde ya, con la ley, con la democracia y en defensa de la libertad. Aquí no sirven las medias tintas, tampoco arrodillarse ante el gobierno. Quienes se arrodillan supuestamente cuidando su capital están alimentando el proyecto político destructivo de Petro. Así lo han hecho algunos empresarios enchufados por poder, por dinero o por simpatía, porque está de moda en algunos sectores posar de socialistas de élite. Esos están pensando en el presente y no en el futuro. Y esos también serán tragados por las hienas tarde o temprano, aunque ahora, simplemente como cómplices, vean cómo poco a poco se van tragando a otros. Les pido que hagamos un ejercicio. Imagínense por unos instantes estos 2 años y 2 meses del gobierno Petro sin que existiéramos los periodistas ni los medios, o que existiéramos y sencillamente nos quedáramos callados o nos arrodilláramos a aplaudir. ¿Verdad que cualquier escenario como ese es escabroso? Pues somos los periodistas los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. Y por eso nos trata de desprestigiar. A las mujeres periodistas nos llama las muñecas de la mafia. Nos pone en peligro a todos. Nos acusa falsamente, por ejemplo, de utilizar las tácticas de comunicaciones de Hitler y de Goebbels. Él es el que utiliza esas tácticas. Y voy con algunas. Exagerar y desfigurar con narrativas mentirosas. Lo hacían Hitler y Goebbels, lo hace Petro. Repetir una mentira las veces que sea necesario hasta que parezca verdad. La gente creerá más fácil una mentira grande que una pequeña. Lo hacían Hitler y Goebbels, lo hace Petro. Nunca hay que admitir un error y hay que encontrar a un culpable, a un enemigo para echarle la culpa de todo. Lo hacían Hitler y Goebbels. Y lo hace Petro y muchas cosas más. En el caso de Semana, la lista es larga. Revelamos los petrovideos y el país pudo conocer a conciencia antes de votar la suciedad de la campaña. Hasta cómo se hablaba del pacto de la picota y de las visitas a las cárceles para hacerles promesas a los extraditables. Se planeaba cómo enfrentar a la opinión pública. También destapamos la confesión de Day Vázquez, que tiene a su ex esposo, aunque todavía están casados, respondiendo en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Eso sí, la Fiscalía con los abogados están haciendo toda clase de piruetas para ver cómo logran que pase el menor tiempo posible detenido, seguramente en una guarnición militar, pero en todo caso las pruebas son contundentes. También revelamos la confesión del propio Nicolás Petro, y esa sí que me parece importante, porque culpó a su propio padre, el presidente Gustavo Petro, de supuestamente estar enterado de la financiación ilegal de su campaña. Salpicó a su círculo más cercano, lo relacionó incluso a la primera dama con corrupción, contratos y coimas. También revelamos el escándalo de la exniñera de Laura Sarabia, con el cual me duele el corazón. Hace apenas unos días estaban condenados 2 de los policías que la achuzaron a ella, a la niñera, y a otras de sus amigas, a una amiga y un amigo. Y los policías dijeron que las órdenes las dieron desde la casa de Nariño. ¿Quién las dio? ¿Dónde están esas investigaciones?
¿Quién va a responder por eso? ¿Solamente los policías? Ahora, también revelamos los audios de Armando Benedetti, donde se hablaba de 15.000 millones de pesos y donde también él expresaba que si contaba todo, se iban a la cárcel o se hundían todos. Y han sido muchas cosas las que hemos revelado en todos estos 2 larguísimos años y 2 meses. En una democracia la libertad de prensa es un imperativo, una garantía, y en un país como Colombia, en medio de las circunstancias que vivimos, se convierte en una esperanza. No quiero terminar sin hablarle a la fuerza pública. Quiero hablarle a esa fuerza pública que tarde o temprano, después del 7 de agosto de 2026, va a terminar su horrible noche, va a volver a ser valorada, va a volver a ser tecnificada y va a volver a ser esa fuerza pública eficaz que respete los derechos humanos. Nadie aquí quiere una fuerza pública brutal, pero tampoco bobalicona. Claro que no. Y le hablo a esa fuerza pública para decirle que la mesada 14 para los veteranos y que el aumento en las primas de los activos, en las bonificaciones, no son un regalo del gobierno Petro. Claro que no, son un derecho. Y por tanto, ellos se lo merecen. Dan su vida y la exponen por nosotros todos los días. Por eso yo los quiero tanto. Y los quiero de corazón y de verdad. Y eso es lo que tenemos que recuperar en Colombia. Pero les digo hoy que tengan en cuenta que el presidente Gustavo Petro, en medio de la campaña, cuando era candidato, decía, bueno, si a ustedes les van a comprar su voto, reciban la plata, pero voten por mí. Hoy le digo a la fuerza pública, reciban todos los beneficios que pueda entregarles el gobierno Petro. Ustedes no tienen precio. Y eso sí, reciban, pero defiendan la Constitución y la patria. Defiendan a los colombianos. Finalmente, el 7 de agosto de 2026, tengo fe que va a terminar esta horrible noche. Va a terminar. Colombia tiene que volver a progresar. Colombia tiene que volver a cumplir sus sueños, no solamente soñar. Hoy de pronto hasta los sueños les han matado a los colombianos. Pero no solo hay que soñar, hay que acostumbrarse a cumplir los sueños. Y lo vamos a lograr juntos, unidos, sin miedo. Un país seguro, un país humanitario, que no use a los pobres políticamente para ganar elecciones, que los ayude, que les cumpla. Un país de oportunidades, donde se premien el trabajo y el esfuerzo, y donde los empresarios, los comerciantes como ustedes, puedan volver a trabajar, que no sean hostigados, que hagan lo que saben hacer, que no tengan un revólver en la cabeza por parte de un gobierno. Esa es la Colombia que todos estamos soñando después del 7 de agosto de 2026. Y quiero dejarles un mensaje, ya que estamos hablando de unión. Colombia no va hacia la derecha, Colombia no va hacia el centro, Colombia no va hacia la izquierda, Colombia únicamente tiene que ir hacia adelante. Así que tenemos que resistir, de esta salimos y que Dios nos cuide a todos, que Dios les pague por este rato tan especial para mí que me llevo en mi corazón. Que tengan un muy, muy feliz día y gracias.